¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo de nuevo. En los dos últimos videos les he venido hablando sobre dibujos con perspectiva. En el primero cómo usar un punto de fuga, en el segundo video cómo usar dos puntos de fuga. El día de hoy vamos a culminar este tema tan amplio hablándoles de la perspectiva aérea, la cual se usa con 3 puntos de fuga. La finalidad de esta es ver a los objetos o figuras desde encima o por debajo. En la ampliación de la perspectiva, las líneas verticales y las líneas horizontales no se van a mantener paralelas. Todas las líneas van a converger hacia un punto de fuga específico. En la línea horizontal se van a mantener 2 puntos de fuga, los cuales pueden variar su posición, mientras que un tercer punto de fuga se va a ubicar en un plano aéreo o en un plano terrestre, por lo cual al finalizar una obra de estas vamos a obtener un trabajo muy dinámico. Para ello vamos a practicar el siguiente ejercicio. Bueno, entonces como en los dibujos anteriores, previamente antes de realizarlos debemos de tener a la mano nuestro material, todo lo que es necesario. Como bien les decía en el video anterior, lo útil en este caso de dibujos son un lápiz, una regla y un borrador. En mi caso yo uso un portaminas, entonces tener unas buenas minas, pero si usan un lápiz le agregaríamos un sacapuntas para que la mina la podamos ir afilando. Y la hoja como soporte, preferiblemente blanca, ya sea hoja de blog o si tienen una hoja más profesional, también les sería muy útil a la hora de realizarlo. Entonces vamos a empezar. Como les decía ahorita, primero que todo se debe trazar siempre se debe trazar una línea horizontal. Como vamos a dibujar hacer un dibujo con perspectiva aérea, trazamos la línea en la parte superior de la hoja y vamos a ubicar los puntos de fuga en las esquinas, uno por acá, otro punto por acá, y ya tenemos los puntos de fuga, pero recordemos que estamos haciendo perspectiva aérea, entonces vamos a agregar un tercer punto. Como estamos viendo los objetos de arriba hacia abajo, en este caso el punto de fuga va a ir sobre el plano terrestre, porque estamos viendo en un ángulo picado. Si hubiéramos hacer este dibujo mirando hacia arriba, ya que como les decía se puede hacer en esas dos formas, este punto de fuga no iría acá sino en un ángulo, en un plano aéreo, para poder hacerlo. Después de haber colocado la línea horizontal, los puntos de fuga tanto arriba como abajo, vamos a trazar una línea en diagonal para empezar a dibujar como una especie de ciudad, una parte pequeña de la ciudad. Y yo voy a empezar de la siguiente manera: voy a ubicar la regla en este punto de fuga, pero no lo voy a ubicar en el punto de fuga de abajo, solamente la voy a ubicar en el de arriba para trazar una línea en esta dirección. Hacer solo de que quede bien puesta, trazo la línea en esta dirección, la voy a dejar hasta acá. ¿Para qué? Para luego trazar una línea desde acá en la dirección de este punto de fuga. Ubico la regla y trazo. A partir de acá voy a empezar a construir un escenario. Yo puedo empezar acá en la mitad, por decirlo de esa manera, puedo empezar trazando en este lado o puedo trazar en este lado, pero voy a empezar de acá y luego me voy a ir guiando hacia los otros lados. De nuevo voy a trazar otra línea de profundidad, la voy a trazar un poquito más arriba, voy a ubicar la regla por este lado y lo ubico en dirección de este punto de fuga. Trazo una línea y ya tenemos una primera parte de este dibujo. Vamos a dibujar como una especie de edificio, por acá podemos poner una casa, en fin. Ya tenemos esta línea con esta va unida, se unen acá. Ahí voy a ubicar la regla justamente en esa unión y en el punto de fuga de abajo, es decir, el tercer punto de fuga. Ubico la regla de tal manera que me quede bien puesta y trazo una línea hasta abajo. Como bien les decía,
En este caso las líneas horizontales y verticales no van a estar en esa posición habitual, por el hecho de que acá todas las líneas convergen en dirección de un punto de fuga específico, por lo cual siempre o en la mayoría de los casos van a quedar en diagonal, como les acabo de mostrar. Y voy a trazar otra línea. ¿Dónde la voy a trazar? Bueno, acá llegué, terminé acá. Entonces, donde terminé esta, voy a trazar una en dirección del punto de fuga de abajo. Ubico la regla donde terminó, la ubico en el punto de fuga de abajo y trazo otra línea en el punto de fuga, en el tercer punto de fuga. Para continuar voy a trazar otra línea de profundidad, le voy a dibujar el techo, la primera parte del techo del edificio, lo voy a dibujar sobre este lado, que me quede bien visible, trazo una línea de profundidad solamente hasta ese espacio y al llegar acá, lo que debo hacer es lo mismo que hice acá, o sea que continúo hacia el punto de fuga de abajo, voy con la regla, trazo y ya tenemos una primera parte, primerísima parte del dibujo elaborado. Pero bien, vamos a seguir construyendo sobre él. ¿Qué vamos a construir? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar sobre este lado del edificio, sobre este lado de la torre. Y voy a trazar una línea en dirección de este punto de fuga, pero que me llegue más o menos por ahí hasta este sector. Así que voy con la regla del punto de fuga y la ubico donde dije que iba a llegar. Trazamos una línea de profundidad y esto nos da a entender de que lo que voy a hacer acá es mucho más pequeño que esto, porque como pueden notar la línea está más baja que esta. Entonces al llegar acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, voy a trazar una línea en esta dirección, no debo de trazarla hacia acá, pero sí voy a ubicar la regla en este punto de fuga y la voy a ubicar acá donde llegué, me cercioro que esté bien puesta y la voy a sacar por ahí hasta acá, me quede más o menos en esta dirección. ¿Para qué? Para hacer de nuevo lo siguiente, voy a trazar desde acá hacia la dirección de este punto de fuga, ubicamos la regla y voy a trazar otra desde acá en dirección del otro punto de fuga. Si analizan lo que estoy haciendo van a recordar lo que les decía ahorita, de que todas las líneas convergen en dirección de un punto de fuga específico, sea este o sea este, ¿cierto? Para darle mucho más volumen a este dibujo, a este edificio o torre, como lo queramos llamar, esta línea se choca con esta justo acá. Me parece la parte más correcta para trazar otra línea de profundidad en dirección de este punto de fuga. Así que voy a ubicar la regla acá y la voy a ubicar en el punto de fuga aéreo, en este punto de fuga, y la voy a trazar solamente en este espacio sin necesidad de correr la línea totalmente. Solamente entonces lo hago acá para ahorrarme todo ese montón de trabajo y todas esas líneas para borrar. Como pueden notar, ya tenemos la primera fase de los edificios, si lo podemos llamar de esa manera, elaborados. Vamos a continuar dándole más forma. Así que voy a hacer lo siguiente, más o menos por acá, voy con la regla en este punto de fuga y la voy a dejar que me caiga hasta acá. Está bien la dirección. Voy a trazar una línea, pero esta vez sí lo voy a hacer en dirección del punto de fuga, toda la línea. Esta vez la trazo totalmente. Ya acá marqué lo que es la parte inferior de estas dos construcciones y vamos a trazar otra línea inferior para formar lo que es la acera. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo voy con la regla en este punto de fuga, que me quede muy ancha en la parte inferior, porque recuerden que como estamos bajando la vista, los elementos que están en el suelo del dibujo se van a tornar mucho más pequeños. Voy a hacer que la cera me llegue hasta este sector, me salgo un poquito por acá y trazo en este espacio. Si bien no necesitan llevar la línea hasta acá, pienso que
sobraría un poco. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer como una pequeña curva, semicurva, muy pequeña, como pueden notar, y acá voy a poner la regla en dirección de este punto de fuga, justamente donde dice la semicurva en la parte inferior, y voy a trazar una línea muy pequeña. Miren lo que estoy haciendo, esto, para darle la sensación de que es la cera. Lo mismo voy a hacer acá. Claro, como la vista la tengo más cercana sobre este sector, acá la semicurva sí se va a pronunciar más. Y al pronunciarse de esta manera, ubico la regla de nuevo en este punto de fuga y la ubico donde dice la semicurva para trazar una línea en este espacio. Si bien pueden notar, acá la cera se pierde, ¿cierto? Se pierde y se pierde también acá. Ya tenemos una primera parte elaborada, es decir, acá vemos un edificio pegado de otros, puede ser una casa, lo que queramos hacer. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a señalar con un punto por acá, calculándole una buena distancia, y más o menos otra misma distancia señalo otro punto por acá para tener 1, 2 y 3 espacios. Voy a ubicar la regla en este punto, voy a trazar una línea en dirección del punto de fuga de abajo, o sea el tercer punto de fuga, trazo la línea y voy a ubicar la regla de nuevo en este otro punto. La voy a trazar en dirección del punto de fuga y voy a tener esos tres espacios, como pueden ver. Esos espacios serán para construir ventanas, puertas y demás detalles que me harán ver mucho mejor, mucho más llamativo mi dibujo. Acá también podemos hacer lo mismo, pero en este caso yo pretendo que se vean balcones. Sí, que se me vean unos dos balcones, porque quiero que este sea diferente a este, ¿cierto? Para que no sea muy similar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ubicar la regla en el punto de fuga de esta esquina. Voy a ubicar la regla en la parte inferior por acá, más o menos por acá. Y voy a trazar una línea en dirección, me va a salir un poquito, y la trazo acá. Ven, acá la hice, no necesito llevarla hasta allá como bien les he venido hablando, aunque si ustedes quieren pueden trazar la línea hasta este punto de fuga, solo que después vamos a tener que borrarla. Y en este lado voy a señalar como una pequeña semicurva, es decir, el balcón se me va a perder por este lado y lo mismo va a pasar por este lado. Bueno, para ser más preciso, ubico la regla del punto de fuga, lo ubico acá y trazo. Me queda mejor señalada esta partecita y me voy a entrar más o menos por acá. Ubico la regla acá donde dice este puntico y la ubico en ese punto de fuga, pero solo a trazar una línea en el espacio de acá. Ya ahí tengo un pequeño balcón, si lo podemos ver de esa manera, pero la verdad me quedó muy arriba. Entonces lo que voy a hacer es corregirlo en cuestión de segundos para que bajar un poquito más. La idea es analizar bien lo que estamos haciendo, lo que estamos dibujando. Si yo quiero un buen dibujo, trataré de analizar y hacer un buen estudio de las cosas que estoy dibujando, en este caso un balcón, ¿cierto? Voy a dejar la línea acá. Me voy a bajar otro poquito y acá voy a hacer la línea del balcón que había hecho ahorita para que me quede mucho más notorio. Con la semicurva acá, voy con la regla en el punto de fuga de este lado y lo ubico acá para trazar una línea en esta dirección. Lo mismo voy a hacer, voy a borrar bien acá y voy a ubicar la regla en esta pequeña semicurva. Lo ubico en este punto y trazo una línea en esta dirección. Como pueden ver, ya tengo
una parte superior elaborada. Para que me dé más dimensionalidad al balcón, voy a bajar una línea corta, muy corta, pero en dirección del punto de fuga de abajo. Voy con la regla acá, voy con la regla en el punto. Miren, trazo una línea demasiado corta. Acá también voy a hacer lo mismo. La regla en el punto de fuga de abajo y en el borde del balcón para hacer esto. Que lo que vemos acá le demos más volumen, le demos más tridimensionalidad al balcón y por ende nos da una mejor posición visual en cuanto al escenario que estamos haciendo. Voy a hacer otro, si se nos presta, claro que sí. Voy a trazar la línea interna del balcón, voy a hacerla justamente por acá. Ubico la regla acá y la ubico en el punto de fuga. Recuerden que eso siempre hay que tenerlo muy presente. Trazo acá, me vengo un poquito más abajo, esta vez no es tan ancho como este espacio, para trazar otra línea en dirección del mismo punto de fuga y me salgo un poquito. Recuerden que una semicurva por acá para hacer una línea muy corta que va en dirección de este punto de fuga. Ubico la regla en el punto y lo ubico en el borde del balcón y trazo. Y lo mismo voy a hacer de nuevo por acá, una semicurva, ubico la regla en el punto de fuga y la ubico sobre este sector y trazo. Si bien ya tenemos, bueno, hago lo mismo, esta vez le voy a calcular con las rayitas en dirección del punto de fuga y trazo acá, ¿cierto? Ya tenemos un edificio con balcón, bueno, con balcones, acá lo vamos a hacer con ventanales. Pero antes de continuar con esos dos ejercicios, con esos dos balcones, vamos a hacer acá otro lugar. Podríamos simularlo como si fuera un hospital y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar un espacio de acá por allá hasta acá, ¿cierto? Es decir, por acá puede ser una calle en la cual yo me cruzo y me puedo meter por este lado. Así que voy a ubicar la regla en dirección de ese punto de fuga y lo ubico por este sector aproximadamente. Trazo una línea solamente hasta acá, no necesito llevarla hasta acá, ¿cierto? Me ahorro un montón de trazos que a la vez me pueden servir para que me quede bien definido el dibujo. En este caso, el borde en la parte superior, la azotea, el techo, no tiene que quedarme acá como me quedo paralela a esta raya. Yo me puedo salir, o sea, yo puedo construirlo en el tamaño que yo quiera. Puede ser más largo, puede ser más corto, puede ser más alto. Pero si me paso de esta línea que indica la parte superior de este techo, entonces voy a dar a entender al bajarme un poco, es decir, si me paso me bajo. Voy a dar a entender que este escenario es mucho más pequeño que este. Lo voy a ubicar la regla en el punto de fuga, más o menos en este sector. Esta vez iba a trazar la línea en dirección desde el punto y me voy a salir un poco. Podemos hacer esto y bueno, al hacer esto ubico la regla acá y lo ubico en este punto de fuga. Tratar de ser muy preciso y bueno, mira, me dio precisamente. Si no me hubiera dado, hubiera tenido que coordinar algunas de las líneas. Al llegar acá voy a trazar una línea desde acá hasta acá. Voy con la regla en los puntos y trazo. Pero para darle pues más volumen a este edificio, ubicaré la regla por acá y lo ubicaré en el punto de fuga de abajo. Recuerden que todas las líneas que bajan van en la dirección del punto de fuga que se encuentra en el plano terrestre. Trace en este espacio. Al llegar acá, recuerden que voy a trazar acá, ¿cierto? Voy con la regla en el punto y lo voy con el borde y voy a trazar otra línea completa en dirección de ese punto de fuga. Ya tenemos una parte. Yo perfectamente podría bajar otra línea por acá para darle la parte final del edificio, pero como les he venido hablando, si la corto por este lado, lo que les daría a entender sería que se tendría el mismo anchor de este edificio, pero yo quiero que me quede un poquito más ancho, es decir, yo quiero que esto sea más ancho hacia acá. Entonces perfectamente puedo trazar una línea, digamos que por acá,
la voy a ubicar por acá y la voy a ubicar en el punto de fuga de abajo. Trazaré una línea solamente en este espacio para no llevarla hasta acá. Bien, acá pueden notar. Recuerden que al llegar acá cruzo pero en esta dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya crucé en esta dirección. Así que de nuevo ubico la regla en los puntos de fuga y trazo una línea. Acá vemos otro espacio, pero voy a querer ponerle una cera también. ¿Qué haré? Voy a darle continuidad a esta línea de esta cera. Ubico la regla sobre esta línea, la ubico en el punto. Voy a repasarla, me sigo. Y van a notar que la línea acá se vuelve más delgadita. Es porque la posición visual se va alejando. Si fuéramos a hacer la cera por acá ya no sería tan visible, ¿cierto? Entonces llego por acá, una pequeñísima curva, ubico de nuevo la regla en el punto de fuga y en la curvita chiquita para hacer una línea pequeñísima. Bien, acá la tracé. Acá también voy a hacer una curva. Esta parte de la cera me puede quedar mucho más ancha y ubico la regla en el punto de fuga, la ubico en la parte final de la cera y trazamos una línea en esa dirección. Como pueden ver, de acá nos podemos cruzar por este sector para seguir el recorrido visual o hacia donde nos queramos dirigir en el caso de que estuviéramos situados sobre esa ciudad. Bueno, antes de construir las ventanas de cada uno de estos 3 edificios, les voy a explicar lo siguiente. ¿Podemos construir mucho más? Claro, podemos construir mucho más acá atrás, es verdad. Y el tamaño puede variar, depende de lo que queramos hacer. Es decir, el tamaño no importa. Yo en mi caso voy a construir, por ejemplo, un edificio, digamos un edificio acá atrás, pero me va a quedar mucho más pequeño que este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar la regla más o menos por acá y la voy a trazar una línea en dirección de este punto de fuga, pero sin necesidad de pasarme por este lado. Llego hasta acá. Voy a trazar una línea de profundidad en dirección de este punto de fuga, corta, porque se me pierde, ¿cierto? Entonces se me pierde sobre este final de este balcón. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea en dirección de este punto de fuga, voy con la regla por acá. Ya todo es a la imaginación y como queramos hacer nuestros trazos, ¿cierto? Este edificio me puede haber quedado más alto, pero yo lo quise de ese tamaño. Y vamos a cortarle la otra parte superior de la azotea. No necesariamente me tiene que quedar parejo a esta línea, yo puedo sacar otra. Y lo voy a hacer, voy a trazar una línea más o menos desde este lado en dirección de este punto de fuga y trazo. Bien, acá ya lo estamos notando, ¿cierto? Pero para complementarla lo puedo hacer muy largo, lo puedo hacer muy corto, dependiendo del gusto de ustedes. Yo lo voy a hacer más o menos por acá en dirección de este punto de fuga y solamente voy a trazar en este espacio para no llevar la línea hasta allá. Pero para que me quede mucho mejor voy a bajar otra línea en dirección de este punto de fuga. Claro está, en este lado yo puedo construir otro, digamos, edificio. En este caso va a ser más alto que este, ¿cierto? Hemos venido hablando de que este es más bajo que este, de que este es más bajo que este, y que este es a la altura de este, o quizás más bajo que este por la posición visual. Pero yo quiero que el que voy a hacer acá me quede más alto que este. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea en este espacio sin necesidad de pegarla a esta línea. La voy a la regla acá, la voy con el punto de fuga de abajo del plano de tierra y trazo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahorita voy a hacer lo siguiente. Ubico la regla acá donde termina la parte de arriba y lo ubico en este punto de fuga, de tal manera que voy a trazar pero en dirección de afuera. ¿Me puedo salir otro poquito? Sí, claro, yo puedo salirme o me puedo quedar más adentro. Todo depende del gusto en que queramos hacer. Voy a trazar una línea desde acá en esta dirección y voy a trazar una línea desde acá en la dirección del punto de fuga de abajo, pero se me pierde acá. Me falta otra línea de acá, estaba en dirección de este punto de fuga también.
ubico bien la regla en los espacios y trazo una línea. Bueno, ya vemos que este es más alto que este. Entonces lo que hay que definir es si es más largo que este o más corto o del mismo tamaño. Antes de eso voy a finalizar este edificio. Como bien les decía, lo había dejado iniciado, no había trazado una línea que baja porque quería hacer primero este. Voy con la regla en el punto de fuga del plano terrestre y en el borde de este edificio para trazar otra línea. Yo quiero que este me quede más ancho, la voy a sacar un poquito más, me voy con el punto de fuga de este lado y trazo solamente en este espacio. Así podemos seguir construyendo todo este espacio, podemos seguirlo llenando de muchas cosas más, pero lo voy a dejar por ahí de momento para construirle los detalles a cada uno de estos. Y bien, lo voy a hacer de una manera de pronto muy explícita. Entonces a este le voy a poner unos ventanales diferentes a como se los voy a poner a este. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar la regla acá y la voy a ubicar en este lado, no necesariamente hasta acá, sino por ahí hasta este lado, sin necesidad de pegarme a esta línea. Ubico la regla y trazo una línea en esta dirección. Ubico la regla más abajito y trazo una línea. Bueno, antes de trazarla, de acá me va a partir una línea en dirección de este punto para poder hacer bien las ventanas. Y la llevo en dirección de ese punto y ahora sí, por ahí a esta altura, desde acá en dirección de este punto, vean la línea que trazo y acá voy a hacer simplemente rayas, como una especie de listones, y voy a hacer uno por acá, voy a hacer otro por acá. Recuerden que la regla siempre se va a ubicar en este punto de fuga. De ahí no se me va a mover. Lo que voy a mover es los espacios acá. Y así voy a seguir construyendo. Voy a seguir construyendo. Hacer solo que esté bien ubicada. Y acá tenemos, bueno, todavía me cabe una. Trazo acá, ¿cierto? En este espacio voy a construir más y en este espacio también voy a construir más. ¿Cómo hago los de este espacio? Voy con la línea de este punto de fuga justamente a la altura de este ventanal para trazar una línea en esta dirección. No necesito llevarla hasta allá, simplemente la puedo dejar hasta acá y de nuevo voy a trazar una línea desde acá en dirección del punto de fuga de abajo para construir otro ventanal en este lado. De nuevo la regla en el punto de fuga y paralelamente a este lado trazo y ya tenemos estas líneas. La voy a dejar así para luego construir. Voy a explicar cómo hacer este, voy a explicar cómo hacer este para luego construir. Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy con la regla en este punto de fuga y voy a trazar una línea por acá, voy a trazar otra línea por acá. Voy a señalar previamente hasta dónde van a llegar las líneas para poder tener una buena medida, una buena determinación. Señalo más o menos por acá, señalo otra por acá y puedo señalar, bueno, la voy a dejar así. Entonces señalaré, trazaré una línea acá, no necesito llevarla hasta allá. Trazaré otra línea por acá, no necesito llevarla hasta allá. Es decir, todas estas líneas no necesito llevarlas hasta ese punto de fuga. Y la última me será trazada, la trazaré por acá. La idea es que, que los espacios que me queden hacia abajo se disminuyan, no se engrandezcan. Yo no puedo trazar una línea por acá porque estaría mal hecha. Habría mucho espacio acá y acá no. Entonces trato de que el espacio sea el mismo o menor. Y trazo la otra por acá. Bueno, voy a trazar otra. Esta me puede quedar mucho más pequeña el espacio y trazo otra. De esta forma voy a hacer lo siguiente. En dirección de este punto de fuga yo trazaría una línea en este sentido. Simplemente la continúo paralelamente a esta y esta línea que estoy trazando acá va en dirección de este punto de fuga. Entonces ubico la regla y de nuevo lo ubico acá para que me queden unos buenos ventanales. Y en la mitad voy a bajar, señalo la mitad antes de trazar, bajo una línea.
De esta manera tengo un buen ventanal. Así voy a construir en cada uno de ellos y voy a construirle la puerta. La puerta se ubicará sobre este sector. Para construir la puerta es muy fácil. Voy a ubicarme por acá, que es la mitad del edificio, y voy a poner la regla en el punto de fuga de abajo. Trazo una línea hacia arriba. Desde acá ubico la regla en dirección de este punto, pero voy a trazar solamente hasta acá. Y desde acá de nuevo lo voy a hacer hacia abajo para trazar en este espacio. Para que se me vea mucho mejor voy a ubicar la regla, miren, en esta parte y la ubico acá. ¿Qué voy a hacer? Señalo la regla y trazo. ¿Ven? Se ve mucho mejor. Ahora voy a venirme para este sector para construirlo de este lado. Este lado van a ser unos ventanales totalmente diferentes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea en el espacio del edificio, totalmente hasta acá, ¿cierto? Y voy a bajar una línea que me quede por acá, pero corta. Esta línea que voy a trazar acá, la voy a trazar acá arriba, la puedo trazar en este lado. Y voy a tener dos espacios muy buenos. Y bueno, voy a trazar otro abajo, pero no lo voy a pegar al piso. Solamente que me queda como flotando entre estos dos espacios. Y lo mismo voy a hacer por acá. Voy a hacer que me queden anchos los ventanales o puertas, como lo quieran llamar. En fin, voy a hacer otro por acá. En dirección del punto, dejo este espacio, señalo por acá. Bueno, yo creo que estas serán unas puertas un poquito más elegantes. Señalo otra por acá y señalaré otra por acá. De esa misma medida voy a devolverme para trazar de nuevo las anteriores. En este caso mido bien la regla y trazaré sobre este lado. Me devuelvo un poco para trazar en este espacio y voy a hacer lo siguiente, lo mismo en este lado. De pronto debe corregir por la distancia que tengo, es demasiado larga. Voy a ubicarme sobre este lado, voy a ubicar la regla en el punto de fuga de abajo, trazo acá y trazo acá que me quede flotando. Me voy a venir acá que me quede más ancha y voy a trazar de nuevo acá, trazar de nuevo acá y en este espacio que me queda flotando. Luego voy a terminar de construirla, pero para ello me voy a tomar mi pequeño tiempo para hacerlo. Después de trazar todas estas líneas, les mostraré cómo podemos concluir esa parte de las ventanas. Esta línea la subo y esta línea la subo. Y bien, como pueden notar, ya le agregué a cada uno sus respectivas ventanas y puertas. Como bien les explicaba, acá le agregué dos pares, una arriba, otra abajo y una puerta por este lado. También sobre este sector le agregué dos hileras y una pequeñita en esta parte de abajo. En la parte superior, para que no se viera pues tan simple el dibujo, le agregué como una especie de cubo, recordando pues las líneas de profundidad que convergen en dirección de este punto, en dirección de este punto y en dirección de este punto. Todas las líneas van en dirección de un punto específico. En este lado también, como pueden ver, los ventanales con la puerta acá al final y una puerta que le agregué a este lado como para salir sobre este azotea de esta casa, a la cual le hice ventanas, puertas y ventanas. Lo mismo sucedió en el segundo piso y en el primer piso. Bueno, acá lo voy a repasar un poco, que lo borré y no había notado que me faltaba. Si bien esto mismo que hice acá se lo puedo hacer a estos, pero ya serían mucho más pequeños. Y como les digo, acá puedo seguir construyendo y de esa misma manera tendríamos un buen dibujo. Es más, acá puedo construir una línea de profundidad hasta acá y puedo seguir construyendo otros edificios sobre este lado, que este lado me quede la vía pública, la vía principal.
Ahora voy a continuar, voy a borrar las líneas de profundidad que me sobran para tener un buen dibujo, incluyendo la del punto de fuga. Entonces ya acá tenemos el dibujo terminado. Como pueden ver, lo voy a acercar un poquito, los detalles, cada uno de los ventanales, de los balcones, de las puertas, la acera. Y si pueden notar, a coger el lápiz, acá atrás le agregué otro edificio que según su aspecto es mucho más grande que la mayoría de los que dibujé. Borré las líneas, aunque siempre se me alcanzan a ver algunos borrones, es por el hecho de haberle hecho demasiada presión al lápiz a la hora de dibujar. De mi parte les recomiendo que lo hagan muy suave para que al borrar esas líneas no les queden en el dibujo y se les vayan a marcar. Bueno, yo espero que les haya gustado este ejercicio. De igual manera espero lo puedan practicar en casa y también espero en una próxima ocasión estar de nuevo con ustedes a través del arte, a través del dibujo como una gran expresión de la humanidad. Espero estén bien y hasta pronto.